Expensive hay 5 grupos, para los que no lo sepáis. Un primer grupo donde se encuentran los bancos, un segundo grupo donde están las gestoras, un tercer grupo donde bueno, tenemos ahí una mezcla de sociedades sin ánimo de lucro, consultores, y luego pues tenemos un quinto grupo donde también pues están los sindicatos. La aproximación sobre la ISR es distinta. Como es normal, cada uno conoce lo más próximo, y lo bueno de Expensive es que se aglutina todo ahí y se puede llegar a consensos y sacar bueno, propuestas normativas o incluso iniciativas a nivel sectorial o multisectorial, y que ya salen pues con un bastante consenso para todos, lo cual es muy enriquecedor. Me gustaría que como gestora internacional pues bueno, nos pudieras marcar un poco las iniciativas más importantes ahora mismo que están en el panorama, y sobre todo las que pueden tener algún tipo de impacto. Formar parte de iniciativas globales y aunar esfuerzo y volumen de inversión, no nos engañemos, es lo que al final sí que acaba dando más poder y consigues hacer que las cosas cambien. También es muy importante destacar que para el tema de sostenibilidad, que estamos convencidos que aporta valor, porque lo aporta, en el medio largo plazo, y que hay retos de todo tipo, pero el del cambio climático y el medio ambiente ya no puede esperar más, es una realidad hoy por hoy. Recientes firmantes de los PRI que ha supuesto en cuanto a trabajo, iniciativas, la implementación de los procesos para un fondo de pensiones, que si nos puedes dar un poco de qué ha sido todo esto. Para nosotros la firma de los PRI ha supuesto un hito importante. Es importante porque creemos en la misión de la organización, ¿no? el ayudar a crear un sistema financiero global sostenible, y entendemos que como inversor institucional pues tenemos que apoyar, ¿no? a que este cambio ocurra con los medios que disponemos. Firmamos también la declaración del compromiso inversor para apoyar la transición justa del cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos comprometíamos un poco, lo que se pedía era incorporar en la estrategia de inversión pues, los acuerdos de París, incorporar los objetivos de desarrollo sostenible, y también bueno, pues los estándares internacionales pues, en materia de derechos laborales y derechos humanos. Vosotros como gestora local, pues bueno, se habla mucho de la ISR, pero me gustaría saber vuestra aproximación, si estáis cerca, si estáis lejos, y sobre todo, pues bueno, ¿cómo veis desde la gestora local todo este tema? No nos es ajeno el mundo de la ISR, pero claro, escuchas gestoras internacionales como BNP y Amundi, seguro que Marta también nos cuenta un montón de experiencias, o el fondo de Fonditel, ¿no? que ha sido pionero en esto, y que nuestro papel de momento es un papel mucho más modesto, ¿vale? En esto hay dos planos muy importantes. Uno, la parte técnica y tecnológica de adaptación, pero hay uno muy relevante, que es el cultural. Los gestores, con una presión sobre los resultados muy grande, cuando le incorporas los elementos extrafinancieros a ese análisis de inversiones, pues les ha costado cada vez menos, pero les ha costado ver que eso enriquece las carteras, que enriquece también, que reduce los riesgos, que a largo plazo, medio largo plazo van a obtener unos mejores resultados, que la gobernanza es muy importante en las compañías, que su visión del medio ambiente, su visión de los negocios, de cómo se hacen, de cómo se implantan, a medio plazo les va a dar mucha más rentabilidad a esas compañías y mucha más permanencia. Sí que es verdad que la primera reacción de los gestores es un poco de resistencia, que nosotros también la hemos tenido, sin lugar a dudas, y que es un paso y que es poco a poco. También cuando ven que aporta valor. Se recogen aspectos importantes como en las que la gestión de activos tiene que atender criterios no solo de rentabilidad, seguridad o diversificación de inversiones o congruencia de las inversiones, sino que es muy importante que se tengan en cuenta los criterios extrafinancieros, ¿no? de ambientales, sociales y de buen gobierno. Yo te pediría a ver si nos puedes explicar cómo afrontáis, qué experiencias, compromisos, desde el punto de vista del ejercicio de voto y lo que es el engagement propiamente en vuestra casa. La primera fase fue y suele ser exclusión, pero al final lo que persigues no es excluir, sino conseguir que las empresas y también los gobiernos vayan en la dirección que quieres. Un poco lo que se les ha pedido es, haz lo que dices y di lo que haces. Muchas veces lo que se estaba viendo en las empresas era que cuando estaban en foros de inversión socialmente responsable sacaban la bandera verde de yo soy muy responsable, soy muy sostenible, soy muy verde, pero que luego por detrás,
con los reguladores y haciendo un poco lobby y presión era, oye, no saques esta ley ahora que nos machaca o nos va a hacer mucho esfuerzo. Entonces, lo que se ha hecho ha sido agruparse y plantear de forma abierta a las empresas diciendo, a ver, señores, que esto no funciona así, que realmente es un reto que es de hoy, no es para mañana, no es el futuro, es el presente y queremos soluciones ahora. Yo creo que cada vez las empresas entablan un diálogo, sin lugar a dudas, más abierto, más transparente, vienen continuamente, y os pasará a vosotros, que vienen a vernos a decir, bueno, hasta ahora nos habéis pedido esto, ¿cuál es el siguiente paso que vais a pedir, ¿no? Habéis pedido independencia del Consejo de Administración, habéis pedido preparación, habéis pedido que haya especialistas en temas de cambio climático y medio ambiente, habéis pedido temas laborales, bueno, igualdad, formación. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, la pregunta del millón. ¿Esto es una moda? ¿Tú crees que claramente va a durar un tiempo? ¿Esto desaparecerá? ¿Ha venido para quedarse? Bueno, pues la verdad es que yo al principio creía que esto era una moda, la verdad, porque digo, bueno, pues al final era como una especie de un nicho, hay que generar ingresos y se podría pensar que hubiera sido una moda, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que es que a medida que va pasando el tiempo te estás dando cuenta de que, o sea, ya no es algo que te estén diciendo, sino es que lo estás viviendo, lo estás viendo, ¿no? Prueba de ello es el cambio climático, ¿no? Entonces nosotros sí que como inversor institucional sí que creemos y tenemos el deber, ¿no?, de apoyar esta transición justa, ¿no?, hacia esa economía que genere baja generación de carbono y que podamos ir hacia un crecimiento sostenible y una mayor generación una mayor creación de empleo. Yo esa frase de si es una moda, yo creo que todos los que estamos en esta industria la hemos oído alguna vez y alguna vez con una afirmación rotunda por parte de gente muy potente dentro de este mundo. Yo creo que eso que sucedía, esas afirmaciones de hace 3, 4, 5 años, yo creo que hoy ya no las hace nadie porque no hace falta más que abrir el periódico y verlo por la mañana. No es una moda, yo creo que en el mundo del retail va a entrar también con mucha fuerza. A nivel ciudadano, pues cada día tiene más acogida. La agenda de cambio climático, que antes decía Fran, va a obligar también. Ese impulso político que ha bajado hasta el mundo empresarial y de la gestión de activos, que es el trozo que a nosotros nos toca, es muy fuerte. Y si en eso se alinean y ese impulso está llegando desde Europa y desde la política local, pues se une todo, ¿no? La oportunidad, la obligación, la reputación. Yo diría que sin regulación no estaríamos aquí, ¿eh? Eso, sin lugar a dudas. Yo creo que si Francia va por delante es porque la regulación también lo ha impulsado. El hecho de que se hiciese una ley de cambio climático, el artículo 173, que te obligaba a reportar, eso ayuda. Entonces yo creo que aquí en España también ha sido fundamental cuando en agosto de 2014 los planes de pensiones de empleo tuvieron que decir, oye, ¿eres o no eres responsable o qué es lo que estás haciendo? Entonces yo creo que la regulación ayuda, pero que hoy por hoy es también una demanda por parte de los inversores. Me parece que todo gira en torno a la A y que es importante, por supuesto, y es un gran problema al que hay que dar respuesta. La G a lo mejor para ir hacia esa A también se ve arrastrada, pero la pregunta es, ¿da la sensación de que la S se está quedando colgada? No. La igualdad, la distribución de la riqueza que se ha comentado antes. En nuestro caso, el buen gobierno, la gobernanza pesa un mínimo de un 30%. Da igual el sector que estés analizando, da igual la zona geográfica en la que estés. Gobernanza es 30%, social es un 20% y ambiental es un 10%. O sea, que sí que es verdad que probablemente el ruido que hace es mucho mayor el de ambiental, porque probablemente se ve mucho más en las noticias, todos vemos las grandes sequías, los incendios, la falta de agua, todo es mucho más fácil, se ven las noticias, pero al final, desde el punto de vista de análisis extrafinanciero, en nuestro caso lo que más pesa es gobernanza y lo segundo que más pesa es social. Quizás desde Europa sí que se puede ver una tendencia en ese sentido, porque precisamente el Plan de Acción Europea quizás en una primera fase está centrándose más en el tema medioambiental por la parte de la Comisión Europea, pero es cierto que el Parlamento, por el otro lado, está haciendo lo contrario. O sea, todo lo que vamos a ver que va a venir va a ser una mezcla de las dos cosas. Pero sí que en una primera instancia había más popularidad por el tema medioambiental, pero cuando tenga que pasar la fase parlamentaria, al menos eso es lo que se traslada desde High Level Group, pues la parte social estará integrada de alguna manera también.
¿realmente vosotros tenéis información en relación a si la ISR retrae rentabilidad o no? Que al final también es un factor importante en este tipo de cuestiones. Yo creo que es que a futuro la rentabilidad va a ser peor, sin lugar a dudas, en aquellas empresas que contaminen más. Para empezar, les va a costar más tener acceso a la financiación. Yo creo que todo el plan de acción de la Unión Europea en finanzas sostenibles va también en esa dirección y, sin lugar a dudas, un mayor coste de financiación repercutirá también en la rentabilidad de las empresas, al margen del mayor coste de la huella de carbono. Fondos ISR realmente están aportando rentabilidad, ¿no? Y es fundamental que aporten rentabilidad, ¿no? Por dos razones. Una, para que este boom que vamos a ver de los inversores retail, ¿no?, individuales, realmente les atraiga a invertir en algo en el que saben que, aparte de invertir, están colaborando a la sociedad y que tenga una rentabilidad positiva, ¿no? Hay ya, gracias a Dios, muchos informes que nos están diciendo que realmente aporta rentabilidad positiva, ¿no? Y nosotros, los dos últimos que hemos lanzado hace poco, los análisis que hemos hecho, pues os comparto, ¿no? El primero que hicimos fue analizar cuál es el peso que tiene el componente ESG en la rentabilidad de los fondos, ¿no? Para elegimos un universo de fondos ISR de renta variable global y de renta variable USA. Hicimos un análisis desde el 2005 hasta el 2016 y analizamos 4 componentes: el de mercado, el de asignación de activos, asset allocation, gestión activa, táctica, market timing, y luego el de ESG. Lógicamente, el primero, que es el de mercado, pues si inviertes en un fondo de renta variable USA, si el S&P sube, pues tu fondo sube. Por tanto, este componente pues aporta entre un 60% en el global, un 70% en el americano. El segundo y el tercero, que son el de asset allocation, asignación de activos o la de gestión táctica, vienen a aportar entre un 5 o 10%, dependiendo si es un renta variable global o americana. Y el DSG aporta entre un 3 y un 5%. La buena noticia es que es positivo. La segunda buena noticia es que si miras la dispersión que hay entre los fondos que estás analizando, y debido a lo que decíamos antes, ¿no?, y que también comentaba Sol, la taxonomía distinta y que es un fondo ISR o que no, vemos que los que están más arriba, lo que aporta el componente ESG es hasta un 15%, ¿no? Y también es verdad que según en aquellas gestoras donde hay más medios dedicados justamente al análisis de ESG, pues también la aportación y esos que decíamos antes, estrategias cada vez más sofisticadas, están aportando más valor en lo que es el ESG en el performance de los fondos, ¿no? Por tanto, este primer análisis, fondos, ISR, el componente ESG tiene una aportación positiva. Hicimos un segundo, que es las empresas que nosotros, como os decía antes, que damos rating ESG, aquellas que tienen un rating superior, si realmente su performance es más alto que aquellas que tienen un rating ESG inferior. Y para ello pues hemos analizado un conjunto de empresas en 2 periodos, 2010-2013 y 2014-2017. Del 2010 al 2013 aportan poco, la verdad. O sea, la aportación que tienen es muy pequeña. En cambio, sí que vemos que del 2014 al 2017, esas compañías con un rating ESG superior, en el caso de compañías americanas es un 5% más y en el caso de compañías europeas es un 7% más. Esto lo que nos está mostrando es que, lo que estamos diciendo, cada vez hay más interés, cada vez se valora más los criterios ESG en las empresas y, por tanto, pues esas compañías que realmente pues, tienen unos ratings superiores están teniendo unas rentabilidades más altas, ¿no? Por tanto, sí que aporta valor, sí que aporta rentabilidad y, como dicen muchos inversores, ya que invertimos, pues vamos a invertir siendo socialmente responsables.